tomáramos al pie de la letra el Evangelio, ¿cómo andaríamos? Bueno, mejor ni andaríamos, ¿verdad? Cuando a veces nos encontramos a personas que nos critican, y ahí la importancia de conocer bien la palabra de Dios, nada más que muchos de ustedes se hacen del rogar todavía, pero por eso se les invita a los cursos bíblicos y les dice uno, vengan para que se preparen y no los anden por allá mareando, ni les anden dorando la píldora. Entonces conozcan la palabra de Dios. Dice San Jerónimo, el que diga que conoce a Cristo, pero no conoce la palabra de Dios, que no conoce la Biblia, en realidad no conoce a Cristo. Si queremos conocer a Cristo hay que conocer la palabra de Dios. Y conocerla es profundizarla, saberla interpretar y no quererlo basar todo, como dice la Biblia, no todo. Hay cosas que hay que, por eso uno tiene que prepararse. Hay algunos que dicen, a ver, eso, ¿dónde está en la Biblia? Doctrina de la iglesia, ¿eso dónde está en la Biblia? A ver. Ustedes díganles a estas personas, entonces todo lo que está en la Biblia tú lo vas a vivir, todo lo que está en la Biblia tú lo vas a hacer. Y les van a decir, sí, porque esa es palabra de Dios, y si no está en la Biblia no lo voy a hacer. ¿Has pecado con la mano? No te veo que la traigas cortada. ¿O tú no has pecado con los ojos? Si es cierto que tú vas a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios de manera literal, ¿por qué no te sacas los ojos? O dime si no has pecado con los ojos. Les aseguro que ya con eso se acabaría el argumento literal de si no está en la Biblia, no. Hay un pasaje, si no me equivoco, es Juan capítulo 16, versículo, ¿quién sabe cuál? Pues espérenme, pues es que ya no me acuerdo. 16 o 14. Espérenme pues es que no me acuerdo. Es 14. ¿Quién sabe cuál será? Ya no me acuerdo. Pero hay uno, es que no me acuerdo, lo tenía por ahí, no miren, no me acuerdo cuál es, pero dice el pasaje bíblico, dice, no se pongan tristes, me tengo que ir, pero les voy a enviar al Espíritu de verdad que les recordará todo lo que ya les dije y les dirá aún más de lo que todavía no les he dicho. Entonces, con base a esta enseñanza y este pasaje, el Espíritu Santo que se queda en la iglesia, después de lo que dijo Cristo, vendrá a decírselo a la iglesia. Esto con respecto a ciertas doctrinas de la iglesia, por ejemplo, la del purgatorio. La palabra purgatorio no la van a encontrar en la Biblia, ni se esfuercen. Cuando les digan, ¿dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? Yo no te he dicho que está en la Biblia, ¿por qué te esfuerzas en quererme decir no está en la Biblia? El purgatorio es una interpretación a la luz del Espíritu Santo que comienza en el siglo II. Y para eso se toma el pasaje de Macabeos. En el de Macabeos, donde dice Judas Macabeo, vamos a hacer oraciones y ofrecer sacrificios por los que murieron en pecado, ¿no? Que ese es otro tema. Pero para decirles algunas cuestiones sobre el riesgo de ser tan literales y que solamente lo que está en la Biblia lo voy a hacer. Esa doctrina no está en la Biblia, no la voy a hacer. Pero está desde el siglo II, desde los apóstoles y los discípulos de los apóstoles ya tenían esta creencia, esta doctrina. Ahora imagínate, si los seguidores de los apóstoles comenzaron con esta doctrina y la interpretaron y no se ha quitado y se ha purificado a través de tantos siglos, ¿por qué no hacerles caso?
a los sucesores de los apóstoles los que comenzaron con esta doctrina. Entonces, bueno, pero ese sería otro tema, ¿verdad? Vámonos a regresar nuevamente al Evangelio. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. ¿Cómo podemos interpretar estos pasajes? Miren, hay cosas que en la vida nos hacen caer en pecado. Ciertamente nuestros ojos y nuestras manos nos pueden llevar al pecado, pero no es el ojo el que me hace pecar, es lo que hago con el ojo. No es mi mano la que me hace pecar, es lo que puedo hacer yo con las manos o el pie o con el cuerpo. Pero entonces yo lo que debo de cuidar es mi intención, porque las intenciones son las que dan peso a las acciones. Un cuchillo en la casa sirve para cortar jitomate, cebolla, pero hay gente que ha tomado el cuchillo y con el cuchillo ha hecho maldades. Y no por eso yo ya tengo que tirar todos los cuchillos, no debe de haber ningún cuchillo, porque salió en las noticias que un señor con un cuchillo destazaba gente. Entonces ya todos los cuchillos en la casa. ¿Y con qué vas a cortar tu jitomatito, tu cebollita, tu carnita? Entonces no son las cosas como nuestros ojos o nuestras manos las que hay que quitarnos. Se sacan los ojos. En sí, con lo que peca uno es primeramente con el pensamiento. Entonces no me voy a quitar el cerebro porque, con ese peco primero me lo voy a sacar. No, hay que cuidar las intenciones. Por eso cuando nosotros hacemos el acto de contrición decimos, me arrepiento porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Entonces hay que cuidar nuestras intenciones. Ciertamente hay que cortar con cosas que nos arrastran al pecado. Aquí es una forma referente. ¿Qué es lo que me lleva al pecado? Amistades, a lo mejor el alcohol, a lo mejor la droga, a lo mejor el chisme. Yo ya dije que no iba a murmurar, a criticar, pero ya mañana me voy a ir al trabajo y me junto con mis compañeritos que, cómo les gusta el chisme, y empiezan a criticar al patrón, al encargado, aquí y allá, y empezamos a murmurar. O me junto con algunos familiares y empezamos a murmurar, a criticar a otros. Entonces hay que cortar con aquello que me arrastra a las cuestiones de pecado. No tanto sacarme el ojo, cortarme la oreja o la mano. Pero si uno no tiene la valentía, por ejemplo, de cortar la amistad o la cercanía con gente que me dice, échate un hambre, pues ¿qué tiene? O mira, prueba esto, pues acabo, ¿qué daño te va a hacer? O vente, acabo, es nomás rapidito, pues no se va a dar cuenta nadie. Si yo no soy capaz de cortar con estas relaciones, a veces de amistad que me arrastran al pecado, pues entonces yo constantemente voy a estar cayendo en pecado. Entonces uno tiene que cuidar las intenciones y cortar con aquello que me lleva al pecado, no cortar con mi cuerpo o lo demás. Uno puede caer en la envidia. Veamos la primera lectura, Números 11, 25 al 29. Libro de los Números 11, 25 al 29. Y dice ahí que el Señor bajó en la nube y habló con Moisés, luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio ¿a cuántos? A 70 ancianos. Estos ancianos tenían que ir a la tienda donde bajaba el Señor. 2 de ellos no fueron. Entonces, se quedaron estos acá. Los otros que sí fueron a la tienda recibieron el Espíritu y empezaron a profetizar. Pero 2 de los que no habían ido a la tienda, que andaban por allá, también comenzaron a profetizar. Y ahí es donde empieza la envidia de Josué. Versículo 28. Entonces Josué, hijo de Num, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo, Señor mío, Moisés, prohíbeles que no lo hagan. Pero Moisés le contestó, ¿ya estás celoso? Los celos es un pecado, la envidia es un pecado. Hay que curarse de ese tipo de sentimientos. No hay que restringir, no hay que andar allí bloqueando.
¿Cuántas de las veces no hemos sentido envidia? Envidia porque aquel compró, porque aquel logró, porque aquel lo pusieron o porque el otro puede hacer cosas que yo no puedo y me gana la envidia. Y a veces decimos envidia de la buena, no hay envidia de la buena, envidia es envidia y una cosa es admiración y a veces uno la entremezcla, pero la envidia es la envidia, los celos. Lo mismo sucede en el Evangelio. Veamos ahí en el Evangelio, Juan. En la primera lectura es Josué, en el Evangelio es Juan. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. O sea, tiene que estar con nosotros, si no, que no anda haciendo nada. Pero aquí el otro está expulsando demonios en nombre de Jesús. A veces se dan ese tipo de envidias en nuestra iglesia. No nos dejan, por ejemplo, a veces evangelizar. A ver, ¿qué les quitamos? No voy a decir nombres, ¿verdad?, para no herir susceptibilidades, pero de repente algunos de ustedes quieren ir a dar cursos bíblicos a una parroquia X y ustedes llegan a hacer visiteo y la gente chismosa va con el párroco: Padre, fíjese que aquí andan unas señoras mitoteras con una Biblia y una crucita y andan ahí que invitando a los cursos bíblicos que no sé qué. ¿De dónde vienen? Vienen de allá de Boyeros. Díganles que prohibido, vamos a avisar ahí en la iglesia para que ya no les den permiso y vamos a decirle que es una secta. Y esos casos se han dado. O a veces, si algunos de otras parroquias van a decir: Padre, queremos que venga a darnos tema fulano de tal que es de la otra parroquia, o el otro padre, y hay padrecitos que no. Uno de ustedes que vino una vez aquí, se quisieron casar, entonces ya vinieron conmigo, y dijeron: Padre, ¿usted podría celebrar la misa? Le dije: sí, nomás díganle a su párroco que pues me dé permiso, me dé una carta de autorización, porque yo no puedo llegar así como sí, ¿verdad? Y entonces estos hermanos fueron con su párroco y le dijeron: Padre, es que queremos casarnos. Muy bien, véngase, a ver, vamos a hacer eso, pero queremos que nos venga a casar otro padre, o yo o nadie. Y ya llegaron aquí y dijeron: Padre, no nos da permiso el párroco. Le dije: váyanse con el otro párroco de acá del otro lado y a ver, pregúntenle a él a ver si me da permiso, y si no, pues ya ni modo. Ya el otro párroco sí me dio permiso. Pero a veces estamos con ese tipo de envidias. ¿Por qué? Dentro de la iglesia. Y ustedes no venden piñas, ustedes también no envidiosos. Así como, sí, nomás los padres, voy a creer, pero el burro hablando de orejas, ¿a poco no? Hasta en la misma familia, que el hermano ya fulano de tal ya tiene un negocito, ya se empezó a levantar, ya ahora sí le pusieron vidrios a las ventanas, y ahora sí ya empezó a agarrar dinero, y quién sabe qué estarán haciendo. A mí se me hace que no lo está haciendo de buena gana y no sé qué, y hasta dónde no han llegado las envidias a veces entre gente que hasta se hacen brujería, y algunos hasta se la creen, ¿no? Y luego ya, es que yo no llego a progresar porque, me encontré unos pelos de rata ahí en la entrada de mi casa, un puño de sal, y por eso no prospero en mi trabajo. Pues ¿cómo vas a prosperar? Borrachote, andas ahí flojonazo, te levantas hasta que el sol te chifla. Me puedes ir echando la culpa a la que te hicieron brujería. Hay que trabajar, hay que desvelarse, hay que pensarle acá, hay que no andarse dejando llegar por las apetencias de los gustos acá, de la gula y todo lo demás. Pero pues sí, hay mucha gente así. Y así, en los negocios, vean los negocios, hay mucha gente que por eso va y nos dice: venga, sale una bendición, padre, aquí al negocio, para que me vaya bien. El otro día estaba allá, me invitaron unos taquitos, y pues ya me miraron ahí y todo, y se acercó, me dice: Padre, ¿usted es padre? Digo: sí, soy padre, ¿en qué te puedo servir, hijo? Échale la bendición aquí, padre, porque fíjese que ya desde hace un tiempo para acá no me ha ido muy bien. A mí se me hace que he encontrado unas gallinas muertas allá afuera, para que me vaya bien, padre. Le dije: ¿cómo no, hijo? Bueno, vamos aquí. Le eché la bendición ahí. Ya después no me cobró los tacos. Dije: voy a venir más seguido, hijo, para que te vaya bien. A ver si no quiebras, ¿verdad? Pero envidias en los negocios, así. O sea, por eso les digo, envidia con los apóstoles, envidia
con Josué, que no quiere que otros hagan. Aquí lo están haciendo. Acá, en la primera lectura, estos dos eran parte de los 70. Nada más que no fueron al lugar donde estaban todos reunidos. Pero Josué diciéndole a Moisés, prohíbeles que lo anden haciendo, prohíbeles. Y acá Juan, encontramos a uno que andaba expulsando demonios en tu nombre, Jesús, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Y ya viene Jesús a decir, no hombre, pues, si lo está haciendo en mi nombre, pues el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama, no sean envidiosos. Entonces uno peca con los ojos, uno peca con las manos, con los pies, con todo el cuerpo. Uno peca con el pensamiento, acciones o pensamientos. Ya uno puede estar aquí elucubrando tipo de cosas, los sentimientos, envidia, rencor, soberbia. Y todo ese tipo de cosas pues nos perjudican. Veamos la segunda lectura. La segunda lectura, ¿qué? Hablaba de la avaricia, del dinero. La segunda lectura, Santiago 5, 1 al 6, donde habla sobre las riquezas. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas, ambición, avaricia. Han amontonado riquezas en estos días, que son los últimos. Hay gente que a veces pues está ahí, pero desesperada por juntar dinero solamente para sentirse a gusto, porque piensa que el tener más dinero le va a dar más felicidad, cuando a veces le quita más el sueño, ¿verdad? Porque tiene miedo que se lo quiten o por otras cuestiones más. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, además de ambiciosos, injustos, porque se están haciendo ricos a costa de los más desfavorecidos, de los pobres, de los que trabajan. El Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Hay de aquellos. Yo cuando trabajaba, estuve trabajando en Estados Unidos, trabajé con chinos, coreanos en las maquiladoras, cosía yo ropa. Entonces cuando yo cosía ropa, pues nos lo pagaban bien barato. Por ejemplo, un cierre me lo pagaban a 15 centavos. Tenía que pagar muchos cierres pues para ganarme $1, que son 100 centavos, es $1. Pues para ganarme $1 tenía que coser muchos cierres, y pues para los que saben de costura, pues ya saben que se tarda un poquillo. Cuando el chino o el coreano, porque me tocó igual, veían que si yo le echaba ganas para sacar más dinerito, y si miraba el chino o el coreano que sacaba algo de dinero superior a lo que ganaba normalmente, me decía, molesto, no estoy molesto, voy a tener que pagarte menos, porque patrón no da más. Le dije, ¿tú igual que él también? Digo, pues me dijiste un precio y luego me lo bajas. ¿Hay o no hay? Tú le siles. ¿Trabajo o no trabajo? Hijo de tu china poblana. Pues sí, hijo de tu china, ¿no? Eso no es mala palabra. Hijo de tu china poblana. No, poblana no, ¿verdad? Pero pues sí, pero así pasa. Y pues bueno, coreanos y chinos, hijos de la chinada. Así también aquí esta gente dice, estos trabajadores, el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Hubo unos, esos no fueron chinos ni coreanos, fueron unos paisanos de México. No nos pagaron una semana. Es que no nos han pagado allá, no nos pagaron 2, no nos pagaron 3, no nos pagaron más de un mes. No recuerdo, $1,500 o $2,000 que se acumuló porque fueron pues muchas semanas, y a la mera hora no nos pagaron nada. A ellos sí les pagaron, pero pues dijeron, pues ellos no se van a dar cuenta si me pagaron o no me pagaron. Y pues así gente abusiva, ¿verdad? Y así el que pide prestado para no pagar. Iba a ser mi catarsis, ¿verdad? Pero no. Pero sí hay mucha gente que se ha aprovechado y piensan que nosotros, por ejemplo, los padres tenemos dinero, y algunos por ahí andan a veces yo he hecho el sacrificio de pedir prestado
ante una necesidad que me han presentado, y son puras mentiras, y a veces hasta ahí endeudado me he quedado yo en cierto modo, ¿verdad? Pero gente injusta que se ha dedicado a eso. Bueno, eso también es pecado. Pedir prestado dinero, no pagar, y abusar por la ambición, eso es pecado. Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de pecado. Dice en el versículo 5, aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como vacas. Bueno, aquí dice ganado, pero es lo mismo. Aquí vacas, bueyes, todo vuelto, ¿verdad? Engordando como ganado, engordando. Y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Hay diputados y senadores que han aprobado el aborto, y bueno, vendrá un juicio. Y eso también es pecado. Y los que respaldan todo ese tipo de cosas, pues bueno, se tendrá que pagar. Aquí voy a tenerle que cortar porque hay una situación que va a venir después, hay un testimonio y otras cosas, pero quedémonos con estos puntos de reflexión sobre las intenciones que nos llevan al pecado. Cuidemos nuestra vista, hay que purificar nuestra vista, purifiquemos nuestro pensar. Es que cuando uno les dice vengan a misa, es para que ustedes vean algo, canten y se vaya purificando su interior. Vean la palabra de Dios, vengan a los cursos bíblicos, eso les ayuda, porque van purificando principalmente sus pensamientos, y eso no lo entiende. Muchos de ustedes, de los que han venido a los cursos bíblicos, han purificado su vida. Quizás nos falta mucho, porque pues esto es una lucha de toda la vida, pero en la medida en que yo dejo entrar la palabra de Dios a mi vida, me purifica, y en esa medida me distancio de lo que me contamina, de lo que me hace caer en pecado, y poco a poco me voy reformando. Pero acuérdense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir, y la palabra de Dios hace eso en tu vida. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ver, de actuar, de caminar, de trabajar y de vivir. Y en ese modo nosotros nos acercamos más a Dios. Cuidémonos pues de las cosas que nos llevan al pecado. Cortemos, tomemos distancia de amigos supuestos, que la tomadera, que la drogadicción, que la lujuria, que caer en cuestiones impuras. Cortemos con eso, porque eso cada rato nos va envolviendo, y ahorita es una cosa y ya después otra, porque en la adicción a la mentira, a robar, a murmurar, en la adicción de tomar bebidas o consumir cosas, en la adicción nunca se llega al tope. Ahorita pruebas una cosa, después va a ser otra, después va a ser otra, y en la adicción de cualquier cosa no tienes nunca un tope, porque no se llega a contentar al ego. Y eso ahorita pues es una cosa y después va a ser otras peores. Pidámosle al Señor que nos ilumine para que realmente podamos hacer caso a la palabra y nos purifiquemos en nuestra vista, en nuestros pensamientos y hasta en nuestra manera de hablar.